Muy buenas noches, querido público que semana a semana nos acompaña en nuestro programa. Hoy les tenemos una linda sorpresa. Tenemos la compañía de nuestra querida doctora Sandra Moyano. Doctora Moyano, muy buenas noches. Sea usted bienvenida a nombre del programa EY, Cuéntamelo Todo. Buenas noches, doctora Patricia Sánchez. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa Hey, Cuéntamelo Todo. Estamos a las órdenes para contestar todas las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, doctora. Usted qué amable. La doctora es abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, abogada en libre ejercicio, con más de 25 años de experiencia en las áreas de familia, mujer, niñez y adolescencia. Cumpliendo con la solicitud de nuestros amigos, doctora, tenemos unas inquietudes. ¿Desde cuándo tienen derecho los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos? Muy buena pregunta, es una pregunta bastante amplia. Debemos indicar de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho desde el momento de la concepción, indicando que la ley, la Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia faculta, favorece y reclama el derecho que tienen estas personas. El menor tiene derecho desde que está en el vientre de la madre y la madre tiene el derecho a cobrar ¿qué? Sino una pensión de ayuda de alimentos a la mujer embarazada. Y desde el momento en que nace el menor, la madre puede plantear el derecho de alimentos mediante una demanda que planteará ante los juzgados de la niñez y la adolescencia hasta los 21 años de edad. Debemos aclarar que muchas personas creen que los menores tienen derecho solo hasta los 18 años. No es así, tienen derecho hasta los 21 años. Cumplidos los 18 años un día, el mismo alimentario puede pedir los alimentos hasta los 21 años, siempre y cuando justifique que se encuentra estudiando y hay casos en que hay personas mayores de 18 años que no estudian, ¿sí? Claro, derecho también de las personas que tienen discapacidad y no solo hasta los 21 años, sino en forma indefinida. Excelente, muy amable, doctora. ¿Cuáles son las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias? Tienen derecho a pagar pensiones alimenticias el padre, la madre y también los subsidiarios. ¿Por qué hablamos de la madre? Porque existen casos en que los menores, niñas, niños y adolescentes pueden quedarse o puede tener la tenencia el padre. Entonces la madre también tiene el derecho de pagar las pensiones alimenticias. Existen casos en que los padres no tienen trabajo, no se les puede probar de que pueden pagar pensiones alimenticias. Ahí es cuando el derecho abarca para que se cobre a los subsidiarios. ¿Quiénes son los subsidiarios? Los subsidiarios son los abuelos y pago abuelo paterno y abuelos maternos e inclusive los tíos en orden de sucesión. Interesante. Doctora, si la persona que tiene la tenencia del menor no cancela las pensiones alimenticias, ¿tiene derecho a la regulación de visitas? Es una pregunta bastante interesante. Claro que tiene derecho a la regulación de visitas. En ninguna parte de la ley dice un padre de familia que no pague pensiones alimenticias no puede pedir una regulación de visitas. Sí puede pedir la regulación de visitas. Y el juez tendría la obligación de pagar, de señalarle o de fijarle una pensión alimenticia. Pero ya es un deber moral, una obligación y responsabilidad de los padres que tengan que pagar una pensión alimenticia. Claro, está determinado lógicamente esto en la ley, ¿no? El derecho de los alimentos
y el derecho de las visitas. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. ¿Qué requisitos se necesitan cuando un menor quiere salir fuera del país? Bueno, cuando los menores quieren salir del país, suponemos que que no va a viajar con los dos padres, porque cuando viajan con los dos padres no necesitan ningún requisito. Pero si va a salir con uno de los padres, necesita que el otro padre que se queda dentro del país le conceda la autorización de salida del país. Existen varios problemas. Justamente cuando hay problemas, ya cuando hay litigio, cuando hay controversias entre los padres y el uno de los padres no quiere concederle la autorización de salida del país, en todo caso ahí la madre o el padre, cualquiera de las dos personas que estén a cargo de los menores o tengan la tenencia, puede hacer un reclamo ante el juez de la niñez y de la adolescencia, y el juez es la persona que realiza el trámite y concederá la autorización de salida del país siempre y cuando se justifique. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué hacer cuando el alimentante tiene prohibición de salir del país? Bueno, entendemos que tiene prohibición de salida del país cuando la madre le ha puesto la prohibición de salida del país. Generalmente le pone esta medida cautelar cuando no ha pagado las pensiones alimenticias. El señor puede pedir que se le levante la prohibición de salida del país ofreciendo una garantía personal y una garantía real. Es decir, que la persona que va a hacerse garante debe tener un ingreso fijo con el que pueda solventar o pagar las pensiones alimenticias en caso de que el padre del menor no regrese al país, y además debe tener un bien. Generalmente estos son las cosas que solicita el juez para poder conceder la autorización de salida del país al padre, ¿no? O a la madre. O a la madre. Así es. Interesante, doctora. Si un alimentante se quedó sin trabajo y tiene una liquidación de pensiones alimenticias, ¿qué puede hacer, doctora? Bueno, en esta época de la pandemia, muchos padres de familia se han quedado sin trabajo, les han botado, a algunos les han liquidado, a otros no les han liquidado, pero existen muchos casos con liquidaciones de pensiones alimenticias que no pueden cancelar. El primer consejo que yo les doy es que tienen que ponerse de acuerdo con la otra parte. Existen muchas personas que acuerdan entre los dos buscar la fórmula de pagar, pero que no interrumpa ese derecho, ¿no? Pero en caso de que no pueda pagar, puede pedir o puede realizar un ofrecimiento de pago ante el juez. Lógicamente tiene que presentar por escrito, presentar los justificativos en respecto a la liquidación, ¿no? El juez tiene la potestad de convocar para que se realice una audiencia y escuchar a las partes cuáles son el por qué no puede cancelar las pensiones alimenticias. Lógicamente que existe una resolución de la Corte Constitucional en la que dice que los padres tienen que pagar la pensión alimenticia. Todavía la Corte Constitucional no ha tomado en cuenta este hecho de la pandemia. Creo que debería revisarse esta situación porque no todos los padres están en la misma situación económica, y hay que tomar en cuenta además de que ¿qué es lo que sucede si el padre de familia está preso y no puede cancelar la pensión alimenticia? Pero es también humano entender que si la madre reclama el pago de las pensiones alimenticias, es justamente porque la madre es la responsable y que está todos los días con los menores, desayuno, almuerzo y merienda, y tiene que pagarse, ¿no? Entonces sí hay que pesar esa balanza del que yo debo pagar, y que también la madre tiene que acceder en muchos de los casos a que pueda pagar en partes, ¿no? Ya es cuestión de las dos partes ahí. Doctora Moyano, a nombre del programa Hey, Cuéntamelo Todo, le quedamos eternamente agradecida por su gran aporte para nuestro querido público, pero yo sé que ellos quedan con muchas preguntas más. Usted sabe, el tiempo es muy corto. Ayúdenos, por favor, dónde, a qué números contactarse, porque realmente nuestro público está ávido, como le dije,
de muchas preguntas más. Gracias, doctora Patricia. Nuevamente reitero a usted éxitos en el programa Cuéntamelo Todo. Y lógicamente para asesoría legal me pueden ubicar en el número de contacto 0999-705-133, doctora Sandra Modiano. A las órdenes. Doctora, 0999-705-133. Así es, doctora. Nuevamente, ustedes, querido público, escucharon el contacto de la doctora, que estará en cualquier momento con su asesoría, que es muy importante. No se olviden, cuenten con la doctora y les esperamos la próxima semana en nuestro segmento jurídico. Muchas gracias.